Ya para finalizar con el comisario Julio César Pérez y el tema investigación y proceso penal. El íter procesal para la judicialización de los sujetos activos en el delito de homicidio. Sí, señor, y tengo que hacer mención a que, al sentido de que los demás temas, Duri, que se han venido tratando en la tarde de hoy, que han sido todos fabulosos, yo diría que en el transcurso del día, de alguna manera terminan y se dirigen a este tema final que va a ser tratado por el comisario Julio César Pérez. Realmente ha sido una suerte de coincidencia extraordinaria y esperamos que ustedes disfruten esta excelente ponencia del comisario Pérez. Adelante, comisario, bienvenido de nuevo. Bueno, nuevamente gracias. Vamos a pasar de inmediato a tratar el tema con el propósito de ya finalizar esta jornada extraordinaria del día de hoy. Bueno, el tema que me corresponde y tengo el honor de abordar ya al finalizar esta jornada, tiene que ver precisamente con la investigación y el proceso penal. Hemos venido revisando cómo se desarrolla este proceso en la investigación del delito de homicidio, cómo se desarrolla cada uno de los esquemas de la investigación criminal, del abordaje del sitio del suceso, de cada una de las pericias y el desarrollo de la técnica investigativa por parte de los expertos, técnicos científicos, los investigadores criminales, de los cuerpos de policía, para poder ir transitando un importante camino respecto de la resolución del delito de homicidio, porque si bien es cierto que en el delito de homicidio o respecto del delito de homicidio, hablamos de la perfilación criminal y en la investigación de homicidio hablamos de los delitos contra las personas, contra la vida, contra la salud, en homicidios seriales, en homicidios complejos y por motivos útiles e innobles, es necesario poder hablar de cuál es el fin último de todo este proceso, de ese momento donde el órgano de investigación conoce propiamente el hecho, donde lo investiga, donde hace el abordaje del sitio de suceso, donde se desarrollan una serie de técnicas con el propósito de descubrir exactamente qué fue lo que ocurrió, quiénes fueron los responsables del hecho, quiénes participaron y poder de esa manera sancionar a esas personas que participaron de una u otra manera en la perpetración del hecho delictivo. Y es así como llegamos precisamente dentro de este esquema a hablar del íter procesal para la judicialización de los sujetos activos en el delito de homicidio. Y cuando nos referimos al íter procesal, es el camino que se debe transitar o el camino que debemos transitar precisamente para ir desde la comisión del delito, que sería el punto inicial, hasta el proceso de judicialización, donde el órgano de administración de justicia procede a sancionar, de acuerdo a las previsiones de la ley sustantiva penal, a esas personas que son responsables, de acuerdo a cómo se determine su participación en el hecho, a sancionarlos para que ese velo de impunidad no se cierna sobre la sociedad. Valga decir entonces que ese procedimiento de la judicialización involucra a todos los actores del sistema de justicia y de acuerdo a la legislación, a las previsiones que se ha tomado en la legislación, sobre todo en el tema de las cartas políticas de cada uno de los países y el sistema procesalista, se ha determinado y se ha señalado que respecto del sistema de administración de justicia son una serie de instituciones que lo componen, que lo integran, que se inicia en los órganos de policía de investigación criminal o investigación penal y termina precisamente en este sistema que tiene la capacidad de juzgar, de administrar las leyes en nombre del Estado para poder ser eficientes en un tema no solamente de cumplir, sino de hacer cumplir la ley.
Es por ello que todo el funcionariado público a nivel de esa relación que tienen con su Estado, cuando tienen ascendencia en el Estado y cuando tienen relación directa, todo el personal de la administración pública tiene obligatoriamente que jurar, hacer juramento para la prestación del cargo y se jura en función de cumplir y hacer cumplir la ley. No solamente las personas responsables de hacerla cumplir, sino cumplir. Y en ese cumplimiento de la ley está este proceso de la judicialización y el sistema de administración de justicia que involucra a diferentes actores, que involucra inicialmente a las policías que hacen el trabajo de prevención, que están llamadas a este proceso, relacionadas directamente como órganos de primera respuesta para la protección del sitio del suceso, son los primeros en esa línea ascendente. El órgano de investigación policial técnico-científico, el Ministerio Público, ¿verdad? Los sistemas de defensa pública o defensa privada y el sistema de administración de justicia, entendiendo que en los países tienen diversos nombres, pero se trata del sistema donde están los jueces administrando justicia en nombre del Estado, precisamente para que haya ciertas condiciones y que permitan que ese Estado sea posible. Entonces, en este interprocesal de judicialización de los sujetos activos del delito de homicidio, nos vamos a encontrar que el proceso penal es un instrumento de administración de justicia a través de un método jurídico, es un método que está establecido, que está escrito y que plantea que su desarrollo va a servir para el conocimiento de la verdad histórica de un hecho delictivo, qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió, cuándo ocurrió y las circunstancias particulares de ese delito, que funda sus bases de acuerdo a la previsión e intención del legislador en el derecho penal sustantivo, es decir, el código penal de cada país que establece precisamente cuáles son los delitos y las penas atribuibles a cada uno de estos delitos, pero que se estructura en la base de investigación policial o la base de investigación criminal que va de la mano con la investigación penal y cuya existencia surge a partir de las reglas del procesalismo penal. En la modernidad, un sistema acusatorio, que es el que está rigiendo en la mayoría de los países, un sistema acusatorio que está definido por unas normas básicas devenidas de la Carta Política, devenidas del contrato social, para hacer posible este sistema de administración de justicia sancionatorio y evitar la impunidad en la comisión de los delitos. Entonces, estas funciones van siendo desarrolladas dentro del proceso de investigación penal, la investigación y el proceso penal. En el caso que nos ocupa, siendo el delito de homicidio un prototipo del delito violento por excelencia, es necesario que el proceso, ese íter procesal para la judicialización, comporte una variedad de circunstancias y motivaciones donde ellas concurren entre sí y que sirven para la cuantificación evolutiva de las estadísticas delictivas en cuanto a la política pública, pero que también sirven para extraer las conclusiones relacionadas con la evolución criminal violenta y todo lo relacionado al sistema de administración de justicia. Fíjense que hemos hecho un recorrido interesante, hemos hablado de estos aspectos de la perfilación criminal en base a los especialistas, de tratar la psique del criminal, como son los psicólogos y los psiquiatras, porque estamos hablando de delitos que tienen características especialísimas y que involucran a personas que en algún momento pueden llegar a ser inimputables, unas imputables y otras inimputables por motivadas a la perturbación mental, pero donde se involucra como parte de un equipo multidisciplinario estos especialistas y también participan de todo este proceso, como lo hemos visto nuestros investigadores criminales, nuestros excelsos investigadores criminales, que dan cuenta del desarrollo de toda una técnica, de toda una línea de técnicas y procesos científicos que permiten el descubrimiento de la verdad a través de métodos especialísimos de investigación,
es el resultado de la formación de nuestros profesionales en los institutos universitarios, del desarrollo de sus propias actividades dentro de los organismos de policía y de investigación criminal, y que van de la mano con ese trabajo que se debe reconocer por parte de la representación de la Procuraduría o el Ministerio Público, que va realizando precisamente el desarrollo de ese proceso penal, esa investigación penal. Investigación penal, que decíamos en un segmento anterior, que se alimenta de la investigación policial, que la toma y la hace para sí, precisamente para desarrollar un proceso importante, y es la transformación de esos elementos hallados por la policía de investigación y transformarlos en los elementos, en los insumos básicos que necesita ese proceso de investigación penal para terminar en la judicialización. Entonces, en el caso de la evolución de la criminalidad violenta, entendiendo el homicidio como el delito rey y el que efectivamente da un avance arrollador hacia el derecho a la vida, vamos haciendo este esfuerzo de entender cómo se van sumando cada una de las etapas para terminar en el proceso de judicialización. La investigación de la policía respecto del delito de homicidio se inicia con la consumación propia del hecho, con las facultades que tiene en los modos de proceder, ¿verdad? Cómo se conoció el hecho y la facultad que tiene el órgano policial para actuar, bien sea por la denuncia, bien sea por el conocimiento que tiene a través de la noticia crimini o la actuación de oficio. Entonces va de la mano precisamente con los modos que habilitan su funcionamiento, los modos de proceder, de qué manera se conoció y cómo ese conocimiento sobre el hecho determinante del delito de homicidio le habilita para actuar de tal o cual manera. Entonces, esto permite, a través de esos modos de proceder, la habilitación de los investigadores criminales que, de acuerdo a las previsiones de la ley adjetiva, van de la mano o bajo la dirección del fiscal del Ministerio Público, en un proceso que el propio esquema procesalista dice que es el llamado a tener la dirección de la investigación penal para rendir ese fruto ante el sistema de administración de justicia o de judicialización en el órgano jurisdiccional, valga decir. Entonces, desarrolla todo un esquema, un proceso que va a llevar a conocer la verdad a partir de la investigación. Va a depender de la legislación de cada país si la representación del Ministerio Público, la vindicta pública, procede o interviene directamente en el proceso de investigación o simplemente espera los resultados de la policía técnico-científica. Porque hay países donde el Ministerio Público interviene directamente en el proceso de investigación y otras legislaciones que colocan al Ministerio Público a la cabeza del proceso de investigación, pero a la espera de los resultados del desarrollo de la actividad de la policía técnico-científica. Entonces, en este sentido, el Ministerio Público va a estar siempre al frente de la investigación, va a llevar la guía y la orientación del proceso penal, dando instrucciones asertivas y señalando cuáles son las diligencias necesarias que se deben practicar, a pesar de que hay todo un protocolo, todo un esquema procedimental que señala minuciosamente cuáles son esas diligencias para el órgano técnico científico, pero el Ministerio Público pudiera tomar la iniciativa bajo la dirección que tiene de ese proceso de investigación para señalar diligencias adicionales o diligencias extraordinarias respecto del proceso de investigación. Entonces, esto le permite a la policía, al momento de conocer la comisión del delito de homicidio, participar de manera inmediata al Ministerio Público, y es el fiscal representante de esta entidad que, una vez que recibe la notificación del hecho, procede, como he dicho, a realizar la investigación de manera directa, participar en ella, si la legislación así lo permite, o simplemente le da la orden de inicio y de las respectivas diligencias al órgano técnico policial. Hay diligencias que pueden ser realizadas
con plena autonomía por parte de la Policía Técnico-Científica, otras que son a solicitud de la representación fiscal y unas que se realizan en propia sede fiscal para ir complementando este proceso de investigación penal que va orientado y dirigido por la representación del Ministerio Público. Entonces, tenemos aquí cómo la investigación fiscal tiene por finalidad reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo. En la mayoría de las legislaciones se ha previsto que la representación fiscal sea una representación de buena fe, y si bien es cierto, la representación fiscal tiene el monopolio de la administración de justicia en el Estado, de la sanción, de la persecución penal, también es cierto que esa facultad debe contemplar no solamente ese proceso acucioso de investigación criminal para determinar las responsabilidades, pero sí en el interín, en ese íter procesal que plantea este proceso de investigación penal, se consiguen y consideran elementos de exculpación, entonces hablamos también de un proceso de descargo. Entonces, precisamente aquí está los elementos de convicción, de cargo y de descargo que le permitan al representante fiscal determinar o decidir si formula una acusación o no, de acuerdo también a la estructura que tenga la legislación orgánica del Ministerio Público del país que se refiera y cómo va a proceder con el resumen investigativo que se desarrolla en función a la recepción de los elementos informativos que da el cuerpo de policía, en el caso de la especialidad de la investigación técnico-científica. Porque el Ministerio Público busca determinar si la conducta bajo investigación es delictiva o no, y si las circunstancias o móviles de la perpetración y la identidad de los autores y los participantes o de la víctima permiten hablar de la existencia del daño causado o de los eximentes de responsabilidad de acuerdo a la legislación. Entonces, de esta manera, bajo la orientación del Ministerio Público, que es el responsable de orientar, de dirigir ese proceso de investigación que da las instrucciones al órgano técnico-científico sobre las diligencias, en la mayoría de los casos las diligencias especiales y las diligencias de carácter imperativo, porque hay todo un mecanismo, todo un manual, todo un protocolo que va desarrollando en el órgano técnico-científico unas diligencias que son de su competencia, pero el Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público podrá ordenar diligencias extraordinarias o podrá ordenar diligencias complementarias, y en revisión de las resultas que vaya dando el proceso de investigación podrá afinar detalles con los responsables de la investigación para determinar los elementos de cargo y de descargo. Entonces, de esta manera se va transitando el camino para ir agilizando y complementando todo el proceso informativo que va a formar un expediente cuyo destino último es el sistema de administración de justicia. Todo lo que hemos hablado queda entre el trabajo de las policías preventivas, el trabajo de las policías uniformadas o de los órganos de primera respuesta, el trabajo de la policía técnico-científica, de la policía de investigación criminal, y ahora, en este momento, con un tope que lo hace el Ministerio Público. Todavía hablamos que a este momento no hay desarrollo de actividad jurisdiccional, todavía no ha llegado al tribunal, todavía la investigación está en manos del Ministerio Público con una vinculación directa con el órgano de la policía técnico-científica. Seguimos transitando ese camino y decimos que el Ministerio Público participa o ordena en la etapa o fase de investigación preparatoria o inicial de acuerdo a la previsión que tenga el Código Procesal, bien sea orgánico, bien sea ordinario, bien sea como ley especial, pero la previsión que tenga la ley procesalista es la que va a determinar cuáles son las fases y efectivamente en qué momento está la fase de investigación preparatoria inicial o la denominación que la ley le dé a esa etapa que es preclusiva, que tiene un lapso donde la policía y el Ministerio Público participan de la investigación, así como cuáles son las diversas diligencias con el propósito de conocer los resultados de la investigación de la policía, que le permitan
de manera clara, de manera contundente, ampliar los esquemas de investigación, solicitar medidas de limitación de derechos o de seguridad, porque es precisamente aquí donde el representante del Ministerio Público, en función de los resultados de las diferentes etapas de investigación, se va alimentando de información para determinar quiénes son las personas que participan de un hecho delictivo y cuáles son las medidas de limitación de derechos o de seguridad. Cuando hablamos de medidas de limitación de derechos, estamos hablando precisamente con las medidas que limitan, que restringen el derecho a la libertad personal. Entonces, medidas de limitación de derechos son aquellas medidas que solicitadas, por la representación fiscal como resultado de la investigación que hace la policía, le permite decir a tal o cual persona hay que restringirla de sus libertades de movimiento, de sus libertades personales, para que esté sometida al proceso de administración de justicia o las medidas de seguridad en todo caso, y poder de manera efectiva decidir si avanza a otra fase del proceso o desestima la persecución penal. Porque pudiéramos estar frente a un procedimiento que se inicia en la fase incipiente, con conocimiento de las policías de prevención, de las policías uniformadas, que se le notifica a la policía técnico-científica, que el fiscal del Ministerio Público tiene conocimiento, que da la orden de inicio correspondiente, que ordena alguna diligencia, pero al momento de obtener los resultados de esa diligencia a nivel de este trabajo pericial, se determina que efectivamente no hay comisión de delito. Entonces, el Ministerio Público puede de esa manera proceder a dar el paso siguiente, a ahondar en la investigación, a congelarla y esperar que surjan nuevos elementos, o a decir que no hay delito alguno y se desestima la persecución penal respecto de ese hecho concreto. Es así como va avanzando, pero esa responsabilidad la tiene el fiscal. Bueno, que esa responsabilidad y esa obligatoriedad que tiene el fiscal en función de sus competencias, la consulta con el sistema de administración de justicia, porque al final es el sistema de administración de justicia. Son los jueces los que administran justicia en nombre del Estado, son los que pueden decir si efectivamente esas pretensiones del Ministerio Público se autorizan o no, si se admiten o no se admiten. Entonces, el Ministerio Público llega precisamente a desarrollar una serie de actividades que están regidas por lapsos procesales que son perentorios, que son finitos. Decimos en argot jurídico que son lapidarios, porque nacen y fenecen, no se pueden prolongar. Entonces, dentro de esos lapsos procesales que son perentorios, se realiza una serie de diligencias que deben tener un resultado en una fecha término, que no se puede extender, porque sería quebrantar parte de lo que hemos ya denominado del debido proceso, y eso iría al menoscabo de las garantías sobre derechos humanos que tiene cada una de las personas, que en este caso son justiciables, y justiciables somos todos, porque el sistema de administración de justicia, en función de nuestro comportamiento, en función de nuestro desarrollo en la sociedad, tendrá capacidad cierta en algún momento determinado de someternos al proceso de administración de justicia. Dejaremos de ser justiciables en el momento que nuestras capacidades mentales así lo señalen y nos permitan o le permitan a ciertas y determinadas personas tener características inimputables. En ese momento ya dejarán de ser o tener la capacidad de seres justiciables, de ciudadanos justiciables. Entonces, eso también va a permitir, dentro de estos lapsos procesales perentorios, los resultados de una investigación inicial, o que el fiscal del Ministerio Público solicite la ampliación de esa investigación inicial, que pase a una siguiente fase y que pueda determinar, de acuerdo a las fases del proceso penal establecido en la ley adjetiva, si efectivamente hay determinación sobre la desestimación, la extinción o el archivo, ¿verdad? Uno, que diga, bueno, es que no hay delito y aquí realmente no se debe hacer absolutamente nada, se desestima cualquier posibilidad de hacer persecución penal.
o se extingue por alguna de las razones que plantee la propia norma, o se decreta el archivo cuando no hay elementos suficientes para el momento, pero que a criterio del Ministerio Público pudieran surgir posteriormente y eso diera la capacidad de reabrir, reanudar la investigación y continuar el proceso en una medida extraordinaria. O de manera más concreta, si se procede a una acusación desde la representación fiscal ante el órgano de administración de justicia, o si por el contrario se pudiera solicitar un sobreseimiento que determine que aunque se hizo una investigación, la persona no es responsable, pero como se ha aperturado un proceso de la cual la persona ha participado y con todo proceso que se inicia debe tener una finalización, entonces este procedimiento o esta acción que realiza la representación fiscal termina en efectivamente una acusación o diciendo efectivamente no hay nada por qué perseguir a esta persona y se solicita un sobreseimiento de esa causa penal que se inició con este proceso que conoció la Policía de Investigación en primera línea y que dio pie a la investigación de policía. Entonces, todas estas actividades que se van desarrollando, que van observando la investigación de la policía, que va desarrollando la actividad de los órganos de primera respuesta, indicamos policías uniformadas que son de prevención, cuerpo de bomberos, protección civil, la propia Fuerza Armada, en algunos casos excepcionales la participación de la ciudadanía respecto del sitio del suceso. Posteriormente, el trabajo arduo y metódico de la policía técnico-científica, ese intercambio permanente que hay entre los pesquisas policiales y el Ministerio Público termina en la preparación de un expediente de investigación fiscal que se alimenta de esa investigación policial, que se alimenta del aspecto técnico pericial, porque uno es el trabajo que desarrollan los pesquisas de la policía y otro es el trabajo que realizan los responsables del área forense, esos especialistas, esos integrantes de equipos multidisciplinarios que son parte de ese sistema de administración de justicia y que participan del proceso a través de la realización de experticias que tendrán carácter forense porque terminan en el foro y que permiten determinar con certeza, porque aquí es la determinación con certeza, no se trabaja bajo presunciones o aquellas cosas donde se señalaba que primero se sancionaba y después se investigaba. No, la norma en la mayoría de los países, la norma de este proceso acusatorio, que es el que ha tomado buena parte de la legislación adjetiva penal, plantea que se debe comprobar científicamente la participación de la persona para poder sancionarle. Entonces, ese trabajo técnico policial, este trabajo criminalístico va de la mano con el desarrollo de una serie de experticias que van a ayudar a determinar con certeza la participación de una o varias personas en la comisión de un delito con diferentes roles para que el sistema de administración de justicia pueda tomar las decisiones más adecuadas respecto del trabajo que tiene encomendado, que es evitar que se cierna sobre la sociedad un manto de impunidad sobre la comisión del delito. Estos elementos que van a integrar ese expediente del Ministerio Público, que es parte de del proceso penal en el íter procesal para la judicialización, son aquellos indicios o elementos de interés criminalístico que fueron colectados en el sitio del suceso, que fueron llevados y trabajados a través de esa fórmula que plantea la cadena de custodia, que fue metódica, que fue sistemática, que tuvo carácter prelativo, que es imperativa, que no se puede obviar, ¿verdad? Y que concluyó en un laboratorio donde diversos expertos la sometieron a sus pericias, dieron un resultado, tuvieron un dictamen, y ese indicio, ese elemento de interés criminalístico que conseguimos en el sitio del suceso y que hizo todo un recorrido, que es ese íter procesal, termina convirtiéndose en una prueba. Ahí es donde realmente se convierte en una prueba
Y ese representante del Ministerio Público de cara a la judicialización le solicita al órgano de administración de justicia que, cumplidos los requerimientos de ley, es decir, la indemnidad de ese elemento de convicción, la indemnidad de esos vestigios, de esa evidencia localizada, que se garantizó desde el primer momento que aquello que se localizó en el sitio del suceso fue lo mismo que se embaló, que se etiquetó, que se trasladó, que se receptó en el laboratorio y que fue llevado a proceso pericial, es lo que produjo un dictamen, y que el resultado de ese dictamen, que es concluyente, permite a la representación fiscal decir que se está comprobando que esto de tal o cual manera, que se está comprobando que una persona participó y que las características fueron estas y no las que se señalaban. Entonces hay certeza sobre el planteamiento de la tesis del Ministerio Público y se solicita a quien administra justicia se reciba ese dictamen pericial o el resultado de ese dictamen pericial como una prueba plena para el proceso de administración de justicia. Entonces aquí estos indicios o elementos de interés criminalístico se convierten en la prueba necesaria para el sistema de administración de justicia. Prueba que pudiera incriminar, sí. Prueba que pudiera exculpar, también pudiera ser. Entonces, tiene precisamente la judicialización un proceso que ya es responsabilidad del tribunal, pero donde interviene el fiscal del Ministerio Público, que es el que promueve todo este proceso de investigación. Intervienen también cada una de las personas que, de acuerdo a la cadena de custodia, a ese registro histórico, a ese registro metódico que se señala en la planilla, esa planilla donde se dijo quién fue quién colectó la evidencia, de qué manera se hizo, quién la etiquetó, quién la embaló, quién la etiquetó, quién la transportó, quién la recibió, quién le realizó la experticia y dónde se almacenó finalmente. Todas esas personas participan de ese proceso. El juicio oral, el juicio público, las características que le dé la ley que corresponda, pero todas terminan precisamente ahí. Entonces, es el íter, es el camino, el íter procesal que termina en la judicialización, que comienza en el sitio, que comienza con la comisión propiamente del hecho delictivo y termina en un proceso judicial donde un administrador de justicia conoce todos estos elementos, pero fundamentalmente conoce sobre esa indemnidad que le garantiza el Ministerio Público y que el Ministerio Público es el responsable de que ese proceso se haya realizado por parte de la Policía Técnico-Científica de la manera como la ley lo señala para que pueda ser admitido. Entonces, de esta manera se convierte, y lo decíamos, que ahora sí viene a convertirse en una prueba, lo que anteriormente fue un indicio, lo que anteriormente fue un elemento de interés criminalístico, ahora se convierte, después del proceso de peritación, del proceso técnico-científico, se convierte en una prueba que va a fundamentar el proceso penal impulsado, porque lo impulsa el fiscal del Ministerio Público y se lleva al proceso de judicialización. Entonces, todo este proceso termina con un resumen fiscal. El expediente de investigación fiscal se transforma en un resumen de investigación fiscal motivado, que también se puede conocer como acto conclusivo o conclusión de la investigación. Y es ese acto conclusivo, ese resumen fiscal o conclusión de la investigación, de acuerdo a la legislación, lo que se presenta ante el órgano de administración de justicia, ante el órgano jurisdiccional, para que se pueda posibilitar el juicio de la persona o personas responsables en la comisión de un delito y se pueda sancionar penalmente. Este acto conclusivo, y terminamos con este proceso, ya nosotros podemos decir que vamos a aterrizar con nuestro tema. Este acto conclusivo tiene dos características fundamentales. Identifica plenamente a los sujetos activos y pasivos de la comisión del delito. Identifica las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Cómo ocurrió, cuándo ocurrió y dónde ocurrió. Pero fundamentalmente
y lo que se debe llevar al sistema de administración de justicia para ilustrar el criterio de la persona responsable del juzgamiento es la identificación de los motivos o el móvil, va a cambiar la denominación según el país, los motivos o el móvil, los medios o los medios de comisión, en unos países se les conoce como medios, en otros medios de comisión, y la oportunidad que tuvo o tuvieron esas personas para la comisión del delito. Porque la única forma de avanzar en el sistema de judicialización es que el acto conclusivo y la representación fiscal no solamente identifique plenamente a los sujetos activos y pasivos de la perpetración del delito, que identifique las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sino que pruebe fehacientemente y sin temor a duda razonable el móvil o motivos de la realización del delito, los medios de comisión y la oportunidad que esta o estas personas tuvieron para realizar el delito. Es así como este recorrido o este íter procesal termina en manos de la representación fiscal con el acto conclusivo para darle paso al proceso de administración de justicia o el juzgamiento de las personas responsables de la comisión del delito de homicidio. Bueno, y aquí dejamos en control de nuestros moderadores, de nuestros extraordinarios moderadores, el proceso de preguntas y respuestas con un aterrizaje que hicimos respecto del ítem procesal, que quede en manos de ustedes. Así es, comisario Julio César Pérez, ya para finalizar este extraordinario día, esta extraordinaria jornada, Pedro. Un gran cierre, Julio César Pérez, el que diste en la tarde de hoy. Extraordinario. Estoy seguro que todas las personas que asisten a este evento han quedado sumamente complacidos, Durí, con cada una de las exposiciones y con el cierre magistral que se ha hecho al final de este día. Ya para mañana nos esperarán otras emociones porque tenemos un día más de disfrute de esta actividad importantísima en este congreso que estamos llevando. Comenzó el día de ayer y que hemos continuado el día de hoy. Así es, Pedro. Mañana terminamos con nuestro Congreso Internacional de Perfilación Criminal, la investigación de delitos contra las personas, la vida y la salud, homicidios seriales complejos por motivos fútiles e innobles.